Hola, soy Jesús, soy músico y vengo para contarles algunas historias interesantes que me sucedieron o que también escuché por ahí. ¿Y de dónde son esas historias, Jesús? Del sur del estado, específicamente Concordia, municipio de Concordia, que es de donde yo soy. Ah, donde se hacen los muebles de Concordia. Acá donde se hacen los muebles y siempre tengo esta broma de que siempre dicen que Concordia es muebles y sierra, pero la zona donde yo soy no tiene ni muebles ni sierra. Entonces es un lugar donde trabajan la herrería así rústica, hacen machetes. Entonces, Concordia, pero no es la parte mueblera ni la parte de sierra. Órale, a ver, pues cuéntanos una, ¿no? Pues para ver qué hay ahí. Hablando precisamente de herrería, ¿no? Empiezo por una historia que le sucedió a mi abuelo, que él era el herrero del pueblo. A pesar de que pues él estaba acostumbrado a trabajar de noche, porque los herreros normalmente trabajan de 3 de la mañana, de 2 de la mañana adelante, para evitar lo fuerte del sol. Calor, o sea, cierto. Si de por sí ya trabajan con la lumbre, con los hombres, exactamente. Entonces trabajan de las 3 de la mañana intentan que para las 8, cuando el sol ya empieza a calentar, 9 ya termina su jornada, ¿no? Entonces él, digamos que estaba acostumbrado a ver el fuego de cerca, ¿no? Me platicó una historia él tenía un compadre, que su compadre se dice en el pueblo que practicaba lo que es la magia negra, la magia blanca, o no sé cómo le dicen. Brujo, era un brujo. Brujo del pueblo, ¿no? A mí me gusta llamarlo mago porque... ya, sí. tipo Nahual. Te voy a decir por qué. Porque años atrás, cuando éramos niños, el nieto de él y yo, pues éramos amigos cercanos, ¿no? Siempre, como ellos fueron de un extracto social así bastante de buen nivel, a él le llegó el primer videojuego que hubo en el pueblo. Nos juntábamos en su casa a jugar videojuegos todos los niños. Eso en los 80s, ¿no? Sí. Yo soy del 82, estoy hablando de finales de los 80, ¿no? Okay. 90, 91. El Atari, me imagino, ¿no? El Atari y el Nintendo, eso era lo que tenía él ahí. En la época que recrea Stranger Things, algo así, ¿no? Sí, puede ser. Por ahí, entonces, grabadoras y todo eso. A lo que voy es que a mí nunca me engancharon esos videojuegos, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que yo hacía era recorrer los pasillos de su casa, porque era una casa tipo hacienda, en la esquina, así, y que había mucho jardín viejo, muchas cosas viejas para ver. Ajá. Y en una de esas me encuentro con un baúl, ya sabes, ¿no? De la época porfiriana. Ahora me doy cuenta que tenía esos... Como los que llevaban las diligencias en la parte de atrás, sí, ¿no? Sí. Así. Un baúl de madera con herrería, así. Exacto, o sea, los herrajes y todo. Muy chido, o sea, muy típico. Ahora que ya estoy dentro del asunto del arte, me doy cuenta que era súper artístico eso, ¿no? Exacto. Bueno, pues lo abro y veo libros. Ya. O sea... a lo mejor no entendía mucho lo que estaba viendo, pero por la acción que viene después me di cuenta que algo era diferente, ¿no? Ya. Empiezo a meter las manos, de repente viene otro niño y ahí empezamos a husmear en los libros y viene la abuelita del niño y nos pega una santa regañada. ¿Por qué andan abriendo eso, muchachos? Que jamás toquen esos libros, que déjenlo, ciérrenlo, le voy a poner llave y me lo voy a llevar a otro lado, no sé por qué lo dejé ahí, pero una regañada fuerte. Que yo en ese momento digo, pero ¿por qué me está regañando así si nada más son libros? No le diste la importancia. Pues. Sí, nada más son libros. Sí, mente de niña, hago algo en un libro. Sí. Uh-huh. Entonces, después que mi abuelo me platicó esa historia, a mí me cayó el 20 de qué eran esos libros. Porque esos libros eran del señor, pues del abuelo de mi amigo, el compadre de mi abuelo. ¿Sí? Entonces, me platica pues que este señor y él en las borracheras que se enfiestaban y se alegraban. Mi abuelo siempre fue muy como que picaba cresta, ¿no? Uh-huh. Estaba provocando gente. Era muy provocador. Sí, mi abuelo siempre... Tengo muchas historias que no tienen que ver con... Era bueno para eso. Entonces, de repente le dijo ya borracho, bueno, y tú, compadre, ¿no? Que andas invocando a Satanás y que todo el asunto. Dice, yo no creo en esa madre. Es más, si quieres que crea, me lo tienes que enseñar. Tienes que demostrarme, tienes ¿no? que demostrar. Como los hombres, ¿no? Sí.
Y mi abuelo con su risita así de pícaro, siempre de pícaro. Entonces el señor le dijo, compadre, eso es cosa seria. O sea, no se meta tan fácil con el señor, porque él decía con el señor. ¿No? Se me enchina la piel de... No sé qué respeto le tendría que decir. No se meta con el señor. Y mi compadre, ¿qué puede pasar? Ándale un día. Ya, total, una borrachera, 2 borracheras, lo convence. Compadre, si lo quiere ver, lo va a ver. Pero a última hora, por favor, no se vaya a echar para atrás porque a mí me va a castigar el Señor. O sea, así decía. No, te digo, yo no me meto mucho con eso, pero la historia tal cual, como mi abuelo la cuenta. Pues se llegó el día o la noche ¿no? Se fueron al panteón, afuerita del panteón. El Señor tomó una varita, dibujó un círculo enorme. Le dijo, compadre, párate ahí en el medio. Y no te muevas, ahí párate. Ya empezó a hacer sus rituales. Mi abuelo decía, empezó a hacer unas chingaderas muy extrañas, dice que yo, o sea, hablar cosas, no sé. Oye, ¿qué tenían de iluminación ahí? Porque supongo que había... velas o algo. Resulta, ¿no? Que buscó un día donde la luna, una noche donde la luna... Con luna llena. Sí, donde la luna iluminara, pues. Y normalmente, pues tú sabes, los panteones, y más en los pueblos, los panteones tienen como cierta energía. Sí, ¿cómo no? A mí la energía me gusta, la de los panteones, es como una energía muy tranquila, pero ya si tú pones un panteón, un círculo y evocaciones o invocaciones, esa energía ya se vuelve como sí. Otra cosa, ¿no? Entonces, ya dibujó el círculo, mi abuelo se paró en el centro y le dijo, voy a hacer mis cosas, bla, bla. Vas a ver que va a empezar a correr un vientecito, luego vas a ver que viene una nube negra y detrás de la nube negra, ahí viene él. Entonces, pero tú no te asustes, tú, ahí quédate. Y mi abuelo, sí, dale, aquí bien valiente. Le puse el contexto para que estuviera preparado. Sí. Empezó, dice mi abuelo, cuando empezó a soplar el aire, pues sí, era un vientecito que las puntas de los árboles pegaban en el suelo. Madre. Y él me dijo, un vientecito. Y yo empecé así como que las rodillas a temblar. Y como mi abuelo siempre era muy, a pesar de todo, siempre con la broma, ¿no? Dice, yo decía, a lo mejor estoy borracho y pues estoy viendo visiones. No creo. De repente pues se calma el aire, los árboles regresan a su lugar y veo una nube negra que viene, pero una nube negra que no sé, por lo que él me platicaba, yo me imaginaba como las películas, ¿no? Que una nube negra y con rayos ahí en el medio, no sé. O sea, debió de haber estado muy negra, porque pues era la noche para que se viera negra. Sí, aunque hubiera la luz, aunque estuviera la luna llena. Sí, recordemos que había luna, ¿no? Entonces se veía. Bueno, total, mi abuelo ya nada más le temblaron las rodillas, ya no nada más le temblaron rodillas, ya empezó, dice que él a temblar todo el cuerpo. Entonces, cuando la nube se acerca más y como que se empieza a desvanecer la nube. A ver, ¿era una nube que venía en el cielo o era una mancha brumosa que venía a nivel del suelo? Una mancha brumosa que venía a nivel del suelo. No era arriba. O sea, era como desde el horizonte, pues. Sí. No es de que arriba. Yo pensé que como dijiste nube. Pues sí, es como neblina, ¿no? Neblina. Es que dijiste nube, yo claro. Estaba contando, supuse que... Claro, cuando la nube se pone cuando la neblina se pone tensa, pues se ve como nube, ¿no? Entonces viene. Cuando se empezó a dispersar, pues mi abuelo ya no quiso ver el siguiente paso, ¿no? Se salió del círculo y salió. Pegó la carrera y te guacho. Digo, compadre, nos vemos mañana. ¿No? Entonces, pues para mi abuelo, ahí terminó la historia. Para el señor, le pegaron, pues tuvo que quedarse ahí, no sé, sabrá Dios qué hizo, lo que sea. Total que al otro día, pues ya hablaron ya buenos y sanos y le dijo, compadre, ¿sí te acuerdas, verdad? No, pues yo me acuerdo que un airecito y que la nube, pero hasta ahí. No, pues es que corriste, o sea. Lo que pasa es que pues yo hice todo el ritual, lo llamé, y pues lo llamé en vano porque no había una... Exacto. Y se enojó conmigo. Así. Entonces, de alguna manera, le tengo que pagar. Tú tienes que pagarle a él. O sea, por medio de mí, tú tienes que pagarle a él. Y mi abuelo así como que...
Pero compadre, pero ¿de qué se trata, no? No te preocupes, no. Bájate los pantaloncitos. Sí. Dice, le dijo, no se trata de vida o muerte, ¿no? Pero algo tiene que pasar. Pero para esto, mi abuelo platica que ellos ya habían hecho un acuerdo otra vez en las borracheras de que al primero que eran ellos dos y otro señor, ¿no? De los tres hicieron un acuerdo que el primero que se muriera, él se iba a llevar a los otros dos en menos de... En el primer año de fallecido, el primero se iba a llevar a los otros. Caray. Y el señor, el brujo, le hizo la broma a mi abuelo. Compadre, pues a lo mejor tú eres el primero que te vas, o sea... ¿Qué le hace que te sigamos nosotros, no? Pero a lo mejor tú eres el primero que te vas de los tres. Y mi abuelo, no, compadre. No. Mi abuelo tenía una frase que decía, no chingue. Ya cuando se sentía perdido, decía, no chingue. Sí. Total. Entonces, la manera como el Señor buscó de ponerse a mano, ¿no? Con el Señor. ¿De unas gallinas o qué? Dice que venían de una fiesta otra vez borrachos. Ellos dos, porque eran Moraleja. Cada fin de semana. Mi abuelo era de pistear en su casa todos los días. Él, me acuerdo. Pero en su casa. Con Jacobo Sabludowski, viendo las noticias. Él se echaba su alcohol puro. Alcoholito. Tenía alcohol puro de un lado y tenía una Coca-Cola en el otro lado. Él le campechaneaba. Se echaba un traguito de alcohol y un traguito de coca. Y se ponía a ver las noticias. Esa era su rutina todos los días. Pero el fin de semana, obviamente, era la serie, ¿no? Sí, ya bien. Sí, ya bien. Como gente decente. Exactamente. Entonces, venían... Ya sacaba una coca bien fría. Con hielitos, y la cola era de la Farmacón. No de la tiendita de la esquina. Me acuerdo de la marca, fíjate, era que tenía un monito como un ranchero. Pero es de la cual 90, de la tapita roja, ¿no? Porque el del 70 no se... Sí, no se bebe. Era puro, era una cosa fea. Sí, el 90. Pero si cabe mi comentario aquí, él hacía que ese alcohol se pusiera fino con un rollo como de hierbas, ¿no? No digo que eso no es brujería, no, es como conocimiento ancestral, ¿no? Había como unas calabacitas, allá le llamamos tecomates. Sí, los bules, pues. Sí, eso. Como bules, pero redondo. Sí. Los cortaba de arriba, le echaba alcohol puro ahí y los dejaba fermentar 15, 16 días. Y no sabes cómo olía eso. O sea, yo llegaba a la casa de mi abuelo. Pura cantinita. Olía como a fruta con alcohol. Y sí, una fragancia medio extraña. Yo recuerdo, porque sí me tocó ver en varias casas que llevaban esa. Trae por dentro una semilla negra, gruesa, grande. Trae semilla y trae como tejidos ahí. Entonces tú le dejas caer el alcohol y lo dejas fermentando, creo que un mes. Y ya te lo sirves y. Sí. Agarra. Riquísimo. Es que cualquier vino es eso, es alcohol más la fruta que le pongas, ¿no? Claro, cuando se fermenta, ¿no? Cuando se fermenta, efectivamente. Entonces, mi abuelo tenía un cuartito allá al fondo que siempre los tenía debajo de un baúl. Tenía 10, 15 tecomates ahí fermentando. Cuando tú entrabas al cuartito, olía. Todos los nietos sabemos de ese cuartito. Yo lo recuerdo, lo tengo presente el olor de ese film. Sí, yo también, porque te digo, los nietos decían, oye, vamos al cuartito, oye, qué bonito huele. Y cuando ya empezamos a tener uso de razón, preguntábamos, abuelo, ¿qué? No, pues son estas bolitas. Y él siempre, él fue un señor que siempre nos decía todo. En fin, él hacía que el alcohol corriente se pusiera fino con eso. Y se los tomaba directamente del bulito. Pero eran ocasiones especiales. Seguramente cuando su compadre y él iban a las fiestas, un morralito y se echaba 2, 3 tecomates ya listos, ¿no? Y con un corcho ahí. Sí. No se usaban corchos, se usaban olotes. Ya me acordé del olote, ¿cierto? Sí, con eso se tapaban los bules y eso. Ok, entonces en esa borrachera seguramente llevaban esos. Ya venían de regreso, estoy hablando de las 2, 3 de la mañana ya de regreso. Y el compadre de mi abuelo le dijo, compadre, ¿quiere torear? y mi abuelo, como no... Oye, espérate. Casi todas las historias, las historias chilas, son después de la peda a las 3 de la mañana. Hay que venir viendo por acá. Sí. Y córrele, cara. Buenísima, ¿no? Entonces, como mi abuelo
pues no se las tragaba tan fácil. Luego dijo, ¿qué estará peleando este cabrón? Volteó para todos lados, no hay vacas, no hay toros, no hay burros, no hay caballos. Dijo, sí, compadre, quiero torear. Pero no se percató que había un esqueleto de vaca tirado en el arroyo. Ajá. Y el señor hizo sus... Ahí Ajá. levantó el esqueleto y ahí lo trae correteando. O sea, se levantó y dice mi abuelo, ahí me traía la vaca, no sé si era vaca o toro porque no se le veía nada, dice, pero puro esqueleto. No traían un hueso colgando. Pero toro, güey. Pero me correteó hasta que mi compadre me pidió que le pidiera perdón al señor. El señor aquel. Sí. Dice, lo tuve que hacer porque ya me estaba alcanzando y me iba a fregar. Total, pues ya, perdón, compadre, ya no lo vuelvo a hacer. Y cayó. En cuanto él dijo la palabra perdón, se volvió el esqueleto Ya, se desarmó. Sí, ya se le acabó la vida. Entonces, cuando me platicaba estas historias, mi abuelo, yo siempre le decía, pero usted nunca echa mentiras, o sea, eso no es mentira. No, me dice, lo único que me puede quedar de duda, dice, es que venía borracho, pero exacto, no puedo inventar esas cosas, ¿no? Algo de cierto hay. Y esa historia, cuando él andaba borracho y que la contaba, era súper divertida. Sí, no, claro. Porque nunca la contaba con miedo. O sea, la contaba como diciendo, mira, mi compadre, qué cabrón. Con humor, pues. Sí. La cura. Sí, y siempre fue así. Entonces, él platicaba esta que para mí es como que no me daba miedo escucharlo, me daba risa, pero siempre me pongo a pensar, si eso existía en esos años en mi pueblo. Estamos hablando recientemente, pues, del 89, 90, ¿no? Sí, o sea, unos 30 años, 33 Está años. platicando la historia y yo me recuerdo a las películas mexicanas de blanco y negro, que salía el piporro y todo eso, haciendo ese tipo de travesuras de pueblo, pues, ¿sí me entiendes? Exactamente, de herrajes así, de puertas grandes. Que siguen los coyotes. ¡Au! Sí, de hecho ese camino por el que venían, que es mi pueblo se llama Tepuxta, y el pueblo del Recodo está pegado a Tepuxta. Nada más los divide un río. Pero hay una parte entre el río del Recodo y llegar a mi pueblo donde hay como un bosque cerrado así, con arena ya del arroyo, pero fresco. O sea, yo me imagino que ahí en ese lugar fue donde pasó eso, ¿no? De que se siente como húmedo, como lúgubre, como cerrado por el follaje de los árboles. Bosque, ¿no? Ese. Yo siempre que pasaba por esa zona, siempre tenía respeto por ese lugar, ¿no? Fíjate, una vez fuimos a desayunar, Luis y yo, unas carnitas allá, ¿cómo se llamaba este lugar? Los Chevos. El lugar donde fuimos. ¿A Bacurimí? Bacurimí, el pueblo. Sí, el pueblo. Y de donde estábamos era una terracita. Y estábamos desayunando bien rico y volteo y veo un pez. Aquí la geografía y la fauna y todo eso es como tirando árido, ¿no? Sí. Lo normal es árido. Pues Hay un chorro de árboles. cuando llueves, o sea, es como la hoja caduca, ¿no? Sí. Pero donde hay mucho árbol grande, grueso, con mucho follaje, digo, Luis, ¿sabes qué? Por ahí pasa un arroyo. Sí. Y sí, efectivamente, sobre todo a las orillas de la ribera de los ríos o de los arroyos es donde se dan ese tipo de árboles. Si no hay corriente arriba, hay corriente subterránea. También. Siempre, porque los arroyos subterráneos. Porque esos árboles se clavan, las raíces de esos árboles se clavan muy profundo, ¿no? Muchos metros para abajo. Por eso es que siempre están frescos, verdes. Sí. De hecho, hay árboles que enverdecen en pleno mayo. Y tú dices, ¿de dónde agarran agua? Pero son los árboles que más profundo clavan las raíces. O sea, está todo el monte seco y hay 2-3 árboles que están verdes. Tú lo ves, órale. No tiene nada que ver, dices tú, ¿no? Sí, Pero sí, es pero eso. Además está la teoría de que todas las raíces de los árboles están interconectadas, ¿no? Sí. Mientras más grande, pues seguramente la red es más... Se van cruzando entre ellos. Precisamente hablando de árboles grandes, viene la otra historia.
No lo has terminado la otra. La otra ahí termina. Ahí termina. Ok. Pero de la vaca voladora. Sí, la vaca, mi abuelo le llamaba el carcaje que revivió, porque allá a los esqueletos le llaman carcaje. No sé de dónde sale esa palabra, pero así le llaman, ¿no? Así también le llaman, a los cascajos. Cuando ya queda un auto que lo desarman y lo que se queda ahí en el fondo del taller. Sí, cascajo. Cascajo. No, allá a los esqueletos le dicen carcaje. Mira ese carcaje que está ahí, el carcaje de vaca, el carcaje de... Órale. De árboles grandes, ¿no? Esta sí me pasó a mí. Ay, papá. Si no me hubieras dicho, no te creo. Por culpa de mi papá. Otra vez mi papá. Digamos que mi papá tenía más o menos como el abuelo de... ¿No quieres ver al señor, hijo? Pues íbamos, siempre me encantaba ir a las montañas con mi papá. Mi papá se dedicaba a todo, ¿no? Labraba árboles, albañil, todo. Pero cuando íbamos a las montañas, 2 horas de camino, imagínate, en caballo. Bueno, yo iba en el caballo y en el burro siempre. 2 horas en caballo. En caballo. O sea que a patín eran unas 6, 7 horas, ¿no? Ponle 3 y media. Porque al final de cuentas los caballos no avanzaban muy rápido, más rápido que el humano, porque eran terrenos muy... Sí. Era nada más para no cansarte, ¿no? Que te ibas en caballo. Entonces me dejaba a mí el caballo, él se iba en el burro adelante de mí y yo el caballo, porque él me iba guiando. Pero una de las veces me dijo, oye, intenta pasar por debajo de aquel árbol. Era un árbol grandote, frondoso, bonito. Y con muchas ramas así, ¿no? Salientes, que después me cayó el 20 de por qué esas ramas, ¿no? Pues yo intenté que pueda tener ese árbol, pero pues le vi la sonrisa así como de algo me quiere enseñar este señor, porque siempre, según él, siempre me enseñaba algo, ¿no? Una lección nueva. Sí, y claro que lo hacía, ¿no? Recuerdo, paréntesis de eso, antes de que se me olvide, una lección que él dijo, te voy a enseñar a nadar, me dijo. Entonces, estábamos pescando del otro lado del río. Terminó de pescar, él tenía la buena costumbre, y eso lo admiro mucho ahora, que él nada más pescaba lo que necesitaba para comer. Sí, lo del día, pues. Pescaba, llenaba, a ver cuántos tenemos, somos tantos hijos, alcanza para comer, vámonos, hijo. Pero esa vez hizo bolita la atarraya, como él la sabe hacer, la dejó en la tierra, amarró la bolsa de pescado, la dejó en la tierra y se aventó a nadar él. Y me dejó a mí ahí al otro lado. Ya que estaba al otro lado, me dijo, aviéntate. Vente. Sí. Pero no dejes el pescado ni la atarraya. O sea, y pobre de ti que se te caiga un pescado. Pero papá, ¿cómo le hago? Aviéntate. Mira, la corriente ya me explicó, ¿no? Pues me colgué la atarraya y el pescado así porque tenía que venir entrándole agua al pescado para que no se muriera. Sí. Porque si se muere, pues se apesta, ¿no? Entonces, ya. Ahí venía, pues me aventé nadando con una mano. Con una atarraya con plomos que pesa como 15 kilos, 12 kilos, pesa la atarraya, con plomada, ¿no? Y ahí vengo pues con la frente así, a veces tragando agua, a veces, pues salí al otro lado y le dejé las cosas ahí. Y me dijo, ya sabes nadar, ya te puedes ir a bañar al río tú solo. Así. De ahí en adelante ya no me hacía problemas que yo me fuera a bañar al río solo. ¿Cuántos años tenías, Chuy? Debía haber tenido como unos 12 años. Porque me acuerdo que como a los 10, 11 me fui solo sin permiso al río y me cacharon y eso fue. Oye, pero ¿qué profundidad tendría en ese momento el río? ¿1,5 metros, 2 metros? No, había partes donde había 5 o 6 metros. Neta, y así te la aventaste. Así me aventó él. O sea, ¿yo qué? ¿Me iba a dejar ahí? No sé si alguno de ustedes ha agarrado una atarraya antes en su vida, porque simplemente para aventarla, la tienes que cargar al hombro primero. Sí. Haces el nudo con lo que sobra y para aventarla están pesadísimas. ¿Cómo un niño pudo andar cargando con eso? En el brazo se pone parte de la atarraya, luego la aventaba. Así es. Ya salía, caía extendida. Como si fuera una polea, ¿no? Sí. Me platicó una historia de mi papá, que bien chistosa, que me dice, yo, por tonto, me dice, por pendejo, ¿no? Es otra palabra. Le quise ganar a la atarraya, dice, y no voy quedando adentro de ella. Dice que la aventó. Y él tenía la buena costumbre de que cuando la atarraya caía, pues él se daba un enjuagón en el agua, ¿no? Pero en una de esas me aventé adelante. Y venía la atarraya hundiéndose y él se fue así y la atarraya lo envolvió. Entonces se empezó a parar, dice,
por suerte, el agua me llegaba aquí. Bueno. Entonces alcancé a sacar la nariz y como pude, ya me fui a la orilla. Con la malla aquí, ¿no? De la atarraya. Sí. Interesantísimo chiste. A mí se me hace chistoso ya después de que no pasó nada, ¿verdad? Porque pudo haber pasado. Es que la atarraya te agarra como medusa. Sí, ¿no? Y el peso no te deja nadar y te lleva para abajo. Sí, te lleva para abajo. No te deja flotar, pues. Bueno, volviendo a lo del árbol. Pasaste por el árbol. Voy con el caballo. Para allá iba, pero. Voy con el caballo. Y tu papá sacó el colmillo. De repente, 8 metros antes del árbol, yo sentí que el caballo no quería seguir. Y yo le pegaba y le picaba con las espuelas. Y el caballo no quería seguir. Y le insistí. Y de repente, el caballo se volteó y se fue corriendo para el lado contrario. Corriendo, como que ya dijo... Sí, no, ahí tú te guacho. Y obviamente, con el movimiento, me tumbó y me quedé. Y mi papá ya risa y risa, ¿no? Ya que llegué, no, pues que te explico. Mira, los caballos tienen diferente visión que nosotros. Ellos ven... otros aspectos. No sé con qué palabras me lo dijo, seguramente con su estilo, con sus palabras, ¿no? Pero a lo que me quiso decir es que los caballos pueden ver otro plano de existencia. No sé cómo llamarlo. Entonces me dijo, en ese árbol, hace muchos años, se ahorcó una persona. Y yo por eso te digo lo de las ramas. Cuando vi ramas salidas así, dije, pues ese árbol está perfecto para una soga. Para una soga, ¿no? Porque queda, bueno, o para un columpio o para un... o para un cuello, ¿sí? Entonces, ya me dijo, ahí se ahorcó una persona, bla, bla. Y los caballos nunca, por más que les insistas, nunca van a pasar por un lugar donde a ellos les genera... Miedo. Se queda que la carga ahí energética. Ándale, para allá voy. No sé cómo llamarle, pero hay algo, pues, que nosotros ya no lo sentimos, ya pasó la historia, lo que sea, pero ellos lo siguen viendo. Pasó esa, pues ya él siempre, te digo, me lo dejaba como enseñanza. Pues ahí aprendiste, mira, los caballos los puedes tirar hasta un desfiladero y se van. Si te vas tú con él, se van. Pero a un lugar donde hay mala vibra, malas energías, no se van a ir aunque los mates a garrotazos, me dijo. Así. Exacto. Primero te tumban antes de que... Sí, hasta que se enfadó, me tumbó y ya yo le empecé a preguntar, ¿y quién fue la persona? ¿Te acuerdas del que vio allá? Me dijo. ¿Qué edad tenías tú ahí? 12, 11, 13. Es que era la edad donde yo ya empezaba a salir solo con él, pues. Yeah. Antes nada más me llevaba a unos metros fuera de la casa, me regresaba. Pero ya cuando él me dice, cuando ya estabas listo para aguantar una caminata, ya te podía llevar. Y al principio no me gustaba, ya después con las historias que me contaba. Incluso me mostró lugares donde hay piedras labradas como están labradas ahí en las labradas. En las labradas. Los mismos jeroglíficos. O sea, yo eso sí lo recuerdo como sueño. O sea, íbamos en el camino. Me dijo, bájate del caballo, te voy a mostrar algo. Nos metimos al monte, 50 metros fuera del camino. Empezó a quitar la basura de las piedras. Y ahí está. Y yo empecé a ver los mismos jeroglíficos que pues seguramente debe haber sido la misma tribu, ¿no? Porque en las labradas y el pueblo donde tú mencionas, las labradas están del lado de la playa del Pacífico, en la costa del Pacífico, y tu pueblo está hacia adentro, nada más. Es la misma ruta, de hecho. Es la misma ruta. Se dice pues que por ahí bajaban de la sierra, por ahí bajaban al mar. Entonces, son las mismas. Pero de ahí de las labradas a tu pueblo, ¿cuánto es? ¿Unas 2 horas, 3 horas? Estoy hablando de 1 hora 40. 2 horas. Sí. Fíjate que una vez le preguntamos a un señor que vive ahí, en las labradas, y nos dijo... Lo que pasa es que toda esta piedra es piedra volcánica, porque si tú te vas para el lado de la sierra, ahí había volcanes que tronaron y hasta acá vinieron a dar las piedras esas. Dice. Sí, fíjate. Pero lo impresionante aquí es que ahí, pues, y yo no recuerdo qué tanta cantidad de zona labrada hay, pero lo que sí recuerdo que él me dijo, esta zona se llama piedras labradas, o sea, así le decimos aquí, o sea, es una referencia. Oye, ¿por dónde vas? No, pues de las piedras labradas a un ladito, ahí está. No, es una referencia. Es un punto de referencia. Yo supongo que para hacer una referencia tiene que haber bastante situación. Entonces, por ahí, por las piedras labradas, había como un montículo de piedras, como será como un
pues una tumba, ¿no? Que no había cuerpo, es como un monumento a una persona que murió ahí. Algo ceremonial, ¿no? Sí, digámoslo. Y él siempre me decía, bueno, primero me lo mostraba. Él iba adelante, cada vez que llegaba a ese lugar, se quitaba el sombrero. Cuando pasaba, se lo ponía. Una reverencia, ¿no? Una reverencia. Él era una persona de muchas reverencias con la naturaleza, no sé, yo recuerdo cuando íbamos a la montaña a cortar árboles para vigas de las casas, antes de tumbar el árbol, él con la esquinita de su hacha le ponía una crucecita, hacía una reverencia y ¡pum! O sea, sí, hay que pedir permiso, ¿no? También. Digamos que a lo mejor no lo veía tal cual, pero él sentía que lo tenía que hacer. Que necesitaba hacer algo, ¿no? Yeah. Era una persona de muchos rituales, a pesar de que él decía que no creía en nada, y yo sé que sí creía en muchas cosas, ¿no? Pero las cosas en las que no creer. Creo ni dejo de creer, pero más vale que lo hagan, no vaya a ser. Sí. Entonces, yo siempre veía, se quitaba el sombrero, se lo ponía. Y para mí, la coincidencia era ese montículo. A ver, se lo quita. ¿Qué pasó ahí? No, pues ya me explicó un señor, ¿verdad? Creo que lo mataron así súper feo, la época de la revolución, ¿no? Donde los desaparecen, lo que sea, los encuentran a los días. Entonces siempre tienes que hacer eso. Y yo ya estaba en la edad donde pues hay que desafiar lo que te dicen, ¿no? O sea, no ¿Por nada qué? más. Pues no, exactamente, ¿por qué lo voy a hacer? Pero internamente, cuando pasamos por ahí la siguiente vez, yo no quise hacer la reverencia. Yo tenía gorra, yo no usaba sombrero, usaba gorra. Y paso y se me cae la gorra. Te la tumba. Alguien me la Ándale, pues. Entonces yo volteo la gorra en el piso. Arriba no hay ningún árbol que me la pudo haber tumbado. Pues no estaba corriendo aire. Aparte la gorra ya ves que se usa hasta las orejas. Sí. No se va a caer. Bueno, yo me quedé. No creo. Sigo sin creer. Sí, no pasa nada. La juntaste y le seguiste. De regreso. Pasamos por donde mismo. Otra vez. Y dije, vamos a ver. Y pum, me la volvieron a tumbar. Ay, Chuyito, que te encanta andar buscando pleito a ti. Y ya después, ya le dije a mi papá, fíjese que pasó esto, así. Pues, ¿qué te digo? Tienes que hacerlo. Eso lo han hecho mis abuelos, mis papás. Lo hago yo y lo tienes que hacer tú. O sea, no vas a venir tú a cambiar todo lo que... Sí. Entonces, ahí yo me quedo pensando, ¿qué parte es la realidad de la vibra que se siente ahí? ¿Y qué parte es lo que nosotros lo convertimos en ceremonia? Pues, no sé si me explico. Sí, entiendo. Algo habrá de los dos lados, ¿no? Hay muchas historias para el sur del país donde hay tierras donde son muy famosas porque hay duendes. Duende. Hay otras tierras donde hay, ¿cómo le llaman los otros? Chaneques. Que para el caso son los mismos, pero con diferentes nombres, ¿no? Y hay otros que son, a los aluches son creo que los que los crean, los fabrican, ¿no? Una cosa así. El caso es que a lugares que vayas de ese tipo, tienes que pedir permiso a la naturaleza y a los guardianes de la naturaleza para poder entrar al bosque y que no te pase nada y esto y lo otro. Mi abuelo platicaba una de duendes también. Entonces, si no das la dote, una manzanita, unos dulcecitos y pides permiso, hay un montón de historias de gente que no creía y se le perdieron cámaras, se le perdieron las llaves del carro, se le perdieron... No, y en el peor de los casos, a mí me tocaba que decían, te van a sacar un ojo. Si no haces la referencia, te sacan un ojo. A mí me tocaba, cuando era niño, más niño todavía, 8 o 7 años, yo tenía la costumbre de que yo sabía que mi perro siempre estaba atrás de mí esperando comida, ¿no? Estaba sentado comiendo y siempre el último bocado se lo dejaba a él. Era para él. O sea, con la última tortilla yo limpiaba el plato y se lo aventaba así. Un taquito, ¿no? Pero por atrás así. Y mi mamá me decía, parece que tienes duendes. Y yo decía, a ver, ¿por qué? Platica la historia de mi abuelo. Resulta que a los duendes le tienes que... Cuando las personas que tenían duendes le tienes que dar el primero y el último bocado. Si no, se enojan, te hacen bromas o lo que sea, ¿no? Sí. Hay casos tan extremos que hasta secuestran niños, se los llevan y ya no regresan. Sí, y te digo, yo nunca escuché eso, pero sí escuchaba de eso, que te van a sacar un ojo. ¿Para qué? Eso me suena como cuando te dicen no te comes la semilla de la sandía porque te va a crecer una en la panza. Quién sabe, ¿no? Entonces,
Mi abuelo decía, para agarrar duendes, tienes que irte en la noche con iluminación natural, luna. Sí, luna llena. Tienes que irte al cruce de 2 caminos reales. O sea, tú sabes, caminos reales. Sí. En la montaña, 2 caminos que te llevan a uno que cruce de norte a sur y otro que cruce de caminos reales. Se llevan su tapetito, una botella de vino, porque se tienen que emborrachar los duendes para agarrarlos, si no, no los puedes alcanzar. Órale. Una botella de vino y un juego de cartas. O sea, tú te pones a jugar a las cartas, se dice que a ellos les gustan las cartas. Ajá. Entonces tú vas barajeando como si tuvieras ya gente jugando en una mesa, ¿no? Ellos y de repente caen. De repente llegan. ¿Ya? Estás jugando, toman vino, sigues jugando. Y cuando ya los ves medio borrachones, pum, al costal y te los traes. Así. Y ya los tienes para ti. Nada más que tiene cierto pro y contra, ¿no? O sea, tienes que atenderlos, tienes que hacer cierto respeto con ellos, te van a ayudar mucho. Había un señor que tenía un burrito así todo, casi como el que conté anteriormente, el carcaje, no puro esqueleto vivo, claro, pero ya muy flaquito, y que lo veían que el burro cargaba 200, 300 kilos en la espalda y como si nada. Entonces no explicaban eso. ¿De dónde sacaba tanta fuerza el pobre animal flaco, no? Y el señor andaba con un parche en el ojo. Ay, papá. Se dice que tenía duendes. Entonces, si tú te pones a ver todas las... Armas el rompecabezas, ¿no? Ese burro no puede cargar ni siquiera 2 vigas para como está. Y se carga tercios de leña de 200 kilos. El señor viejito y puede caminar montañas y regresar y un parche en el ojo, ¿no? Pues sí tiene duendes, ¿no? Según la tradición. Esa es como la idea de los duendes. Que todavía se sigue contando, me imagino, pueblos más arriba. Ahí donde yo vivo, pues ya se volvió como muy... Citadino. Ya, sí, todavía es pueblo, pero pues ya hay influencia del YouTube y la ciudad. Ya no creen en ciertas cosas. Hay una historia, ahorita que estás diciendo eso, me acordé de una historia de que se les perdió una niña. Andaban en el bosque de camping, creo. Se les pierde la niña. Y a la semana regresa. Están las cabañas y todo eso. Ya para eso ya habían pasado un escándalo que los habían buscado y todo eso. Y regresa la semana y la niña jugando. ¿Y dónde estabas? No, es que me fui con mis amigos. ¿Cómo eras? Y la gente local sabía, pues. Se había ido a jugar con los duendes 1 hora. Para ella, 1 hora. Pues una semana. Pero pasó una semana, cara. Y la echaron para afuera otra vez. O sea, fue de las pocas personas que regresaron para contar su anécdota, ¿no? Sí, me imagino que por ser niño, por ser... O sea, no tenía ningún mal, ¿no? No tenía ningún mal. De verdad se estaban divirtiendo con ella. Exacto. Y cuando ya me enfadó, sabes que vete, o sea, tienes que regresar a tu casa. Fíjate que hablando de duendes, yo nada más una breve historia. Conozco... Pues todos tenemos amigos aquí en la sierra, ¿no? Una vez me fui a la sierra. Y estábamos un grupo éramos como 5 personas. Y entre ellos un viejito. Sí, un viejito de unos 75, moreno. No, joven todavía. Joven. Traía unas chanclas así de esas. De 3 picos se le llaman, ¿no? Puntadas. De 3 puntadas. Una gorrita. Y dicen que cuando se iban todos en la sierra a caminar, ese cabrón se remangaba días y días y días y días y días. Nadie se explicaba por qué. Y ahorita que dices eso lo dan y decían en el pueblo, y en el morralito que llevan, seguramente nomás llevan tortillas, chile y si acaso queso. O sea, no sí, es que les pueda dar mucha energía el alimento. Sí, hay muchas historias así. Sí, de cuenta lo que describiste, un morralito, una camiseta, no se ve la pancita. Sí, pues esas eran las historias de las que mi abuelo nos cautivaba, ¿no? Nos sentábamos. Hay una historia que... Oye, Chuy, espérame que te interrumpa. Perdón. ¿Y en Halloween qué pasaba ahí, güey? Fíjate que mi zona no es de Halloween. No. Mi zona no es de Halloween. Es del Día de Muertos. Día de los Angelitos y Día de los Muertos, así le llaman. Ya. Porque el 1 de noviembre es Angelitos y el 2 de noviembre es de los Muertos. Pero del 31 al 1 sí había como una creencia de que los niños
Se los robaban. No, los niños salían a Regresaban. jugar. Los niños muertos. Ya. Porque el uno es de los angelitos. Angelitos es los niños que se mueren, así les dicen. Entonces, había mucha como tradición por ir al cementerio a esas horas. Entre la frontera del 31 y el primero. Como tradición de ir. Y como eran niños, al final de cuentas no daba miedo, ¿no? Sí, almas bonitas. Y ahora, yo ahí sí iba, pero como yo siempre fui una persona, digamos, que le gustaba ver las cosas desde un punto de vista de este mundo, ¿no? Ya. Entonces, a lo mejor a lo que iban, lo que veían era porque se imaginaban que lo veían. Pero sí se veían cosas, ¿no? Me tocaba, por ejemplo, que nos asomábamos al panteón y de repente una luz salía, se apagaba de repente. O sea, un movimiento así de silueta. O sea, en esa noche, ¿no? Ya. Pero no, yo nunca lo tomé como que veíamos algo, ¿no? Siempre fue como, pues a lo mejor un animal, a lo mejor. Siempre lo veía de esa manera, pero sí era una tradición como muy, muy interesante. Al grado de que nosotros, los nietos, cuando se juntaban todos los nietos en la casa del abuelo, lo hacíamos como tradición. Se llegaban las 11:30, 12, vámonos al panteón. A ver qué vemos, ¿no? A ver qué vemos. Y era más que nada la convivencia de ir de la casa del abuelo al panteón y allá hacer tu show, disfrutar. Pero ya era más por ritual, ¿no? Ya. Era un ritual que teníamos los nietos. Como y se iba toda la familia. Sí, se iban los nietos, más que nada los más aventados. Sí, travesura de niños. Sí, pero... O sea, no era como el Día de la Virgen que te vas a esperar a que lleguen, den las 12 y tocar las mañanitas y todo eso, que la gente se iba a acampar la lomita, al cerro. Sí. No es como tradición, sino estos plebes vagos se iban a ver. Sí, una travesura, por ejemplo, de decir, a ver quién puede llegar hasta la última bóveda, la última tumba y traer un ramo de flores de ahí y regresar, ¿no? Así. Y pues lo hacían. Más de travesura, pues. De travesura, pero sí llegamos yo al menos sí llegué a sentir cosas, ¿no? O sea, sí veía, sentía, pero total, estamos todos en bola, ¿no? No me da miedo. Solo, obviamente nunca iba a ir. En el día sí, pero en la noche solo nunca iba a ir. La otra que les iba a platicar, esta no sé si es... no es una vivencia, es un sueño que tuve siempre recurrente cuando era niño. Un sueño... a lo mejor en alguna reunión de la orquesta por ahí la debieron de haber escuchado porque sí se me hizo como muy rara, ¿no? Yo siempre soñaba, siempre te estoy hablando desde que tengo uso de razón como niño, que será a los 6, 7 años. Desde los 5 ya. Desde los 5 hasta los 14 por ahí, que tuve un sueño muy recurrente, digamos 3 veces por semana, 2 veces por semana. Mi casa, da cuenta que está mi casa y hay 2 callejones por los 2 lados. Por este lado del callejón yo siempre veía que llegaba como una bola grande con picos, ¿no? Enorme, venía girando, llegaba, se paraba enfrente de la puerta de mi casa y como nosotros siempre dormíamos con las puertas abiertas, pues era una casa de 2 hojas, ¿no? La de abajo y la de arriba. La de abajo la cerrábamos y la de arriba siempre abierta. Se paraba enfrente, se bajaban unos... Yo le llamo demonios, nunca supe explicar qué eran, pero sí eran raros, ¿no? ¿Recuerdas el aspecto que tenían? Entidades no humanas. Sin conocer las máscaras de los que salen en Semana Santa por aquí para el norte, no sé cómo le llaman. Los del norte, los de Sonora, matachines. Ya que tienen unas máscaras muy colgajes así. Sí. Matachines se llaman, ¿no? Se parecían a ellos, pero yo no conocía a ese tipo de personajes. ¿Cómo que los habías visto? Porque en mi pueblo no existe esa tradición de Semana Santa, no hay ese tipo de personajes. Hay otras, pero esa no. Más o menos por el estilo. Total, me raptaban, me levantaban de la cama, me echaban al hombro y me llevaban, me subían al aparato ese y me llevaban por como si fuera como un camino muy angosto, elevado. Y a los lados fuego, a los lados era como lava, ¿no? Y caminaban, subían colinas, por allá cuando ya llegaban me acostaban en una piedra, me agarraban de las manos así y un tipo con un cuchillo, ¡pum! Nunca llegaba a la parte donde el cuchillo llegaba a mi cuerpo, pero sí lo veía muy cerca y ahí despertaba. O sea, eso un día, una semana otra vez, la siguiente semana otra vez, todo el tiempo lo soñaba, al grado
de que es el sueño que más me acuerdo. Pues, o sea, no lo... Ahora, lo interesante está ahí, está aquí, que en el lugar donde supuestamente iba a caer el cuchillo, yo tengo una cicatriz. Eso es lo que te iba a decir. ¿No crees que estará recordando una vida pasada? Exacto. O sea, en realidad no es un sueño recurrente, sino que son memorias de vidas pasadas. A mí me suena eso. No sé cómo llamarle, pero digamos que está la cicatriz así, ¿no? Y está entrecortada. Como si pareciera que te hubieran cosido. Sí, que ya sanó, pero ahí siempre llegaba el cuchillo, ¡pum! Despertaba. Sí. O sea, porque todo lo que estuviste mencionando tiene un sentido con las creencias de los mayas. Del inframundo, de cómo describen ellos sus propios demonios, ¿no? A lo mejor fuiste sacrificado en... Exacto, Lo que sí me queda clarísimo, o sea, clarísimo es ese parte alta donde me llevan y el fuego a los dos lados. Es como una escena de la Divina Comedia, ¿no? Sí. Libro que apenas leí hace 15 años. No te puedo decir que lo leí cuando niño y de ahí agarré ideas. No, o sea, es una escena típica de lo que dibuja Dante en la Divina Comedia. Sí, y que tiene que ver con el sistema de creencias de ese personaje. Porque no eras tú en esta encarnación, sino era como el sistema de creencias de tu otra vida anterior, ¿no? ¿Tú sí creas en las vidas pasadas, Chuy? ¿O no? Yo creo como mi papá que sí queda algo atrás, ¿no? O sea, sí hay algo. Sí venimos tanto emocional como espiritualmente conectados de sí, pasado. Porque hay otra teoría, vamos a llamarle, que dice que todas las fobias que tenemos ahorita son vivencias de una vida pasada que nos dejaron atormentados. Es decir, hay gente que le tiene miedo a las alturas. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Si nunca estaba en un avión, si nunca se ha subido a un juego mecánico, pero no se puede subir a una silla. Sí. Gente que las arañas, a las serpientes, que así nacen. Sí, puede ser. Igual así como tú, hay muchos casos documentados de niños que cuentan haber vivido una vida pasada y que murieron bajo ciertas circunstancias. No, es que a mí me pegaron un balazo en la cabeza y aquí tienen un lunar en donde surgió la herida. Sí he escuchado esas versiones. Y te digo, como yo siempre fui buscando justificaciones lógicas a todo, yo pienso, pues a lo mejor pues mal dormíamos, ¿no? Y teníamos pesadillas porque dormíamos con calor. En temporada de calor era nada más con un abaniquito y dando vueltas para todos, ¿no? Y dormíamos 8 hermanos en 4 camas, 2 y 2, y agárrate. Entonces yo digo, a lo mejor mal dormía y tenía pesadillas o tenía calor o me estaba deshidratando en la noche, no sé, buscando explicaciones, pero ya que sea tan recurrente sí se me hace. Ahora hay otra posibilidad, ahorita que tú estás en el punto entre que eres escéptico y también la puedes creer, lo que podrías hacer a manera de diversión, como decías tú, ¿no? Como decía mi abuelo, me voy a asomar ahí al panteón a ver qué sale. Hazte una regresión a vidas pasadas hipnótica, una hipnosis regresiva. Puede que ese sueño que tuviste salga a flote lo que realmente pasó. Y fíjate, ese sueño tiene que ver también con una cosa rara que me pasaba también de niño. Y cuando ese sueño dejó de ser recurrente, también dejó de pasar eso que me sucedía, ¿no? Era raro porque cada vez que yo me cortaba el pelo, cada vez los ojos me duraban irritados como 3 días. Pero irritados de lágrimas, de llorar. Mi papá me decía, es que cuando te cortas el pelo, te cae pelos. Bueno, pues un día todo el tramo cerrado, no me cayó nada. Es que no te bañas justo al terminar. Pues un día me corté el pelo con un señor que vive pegado al río, cerrado los ojos, terminando me aventé el río con jabón y todo, y los ojos llorando. O sea, llorando de que yo no quería cortarme el pelo porque duraba 3 días con los ojos irritados. Me imagino la risa del pelo que este cabrón que está haciendo. Entonces, ahí viene el pelón marihuano, ¿no? Todos mis hermanos me hacían carrilla, ¿no? Y todo que está haciendo. Sí, pero mi papá con su
tratando de dar una explicación lógica. Incredulidad, pero bueno, ahí están los síntomas, ¿no? Pues vamos a ver qué hacemos. Le pregunté a alergólogos, ahora ya después les platicaba, no, pues no sé, pues a lo mejor alguna alergia rara, pero es que el periodo en el que te sucedió ya, o sea, no se puede saber porque ya no tengo esa situación. Todavía a lo mejor sí me queda algún rezago psicológico de eso. Cuando me corto el pelo, seguramente digo, a ver, no, ya no tengo nada. ya no me sucede. De hecho, mi esposa se ríe cada vez que me cortan el pelo, llego a la casa, a ver cómo tienen los ojos. No tengo nada, porque le cuento. Sí, la historia, ¿no? Eso es rarísimo, chistoso. Bueno, ¿y qué crees que pudo haber pasado para que se genere esa reacción? O sea, hablando de vidas pasadas, ¿cuál es tu teoría? Vidas pasadas, mi teoría no tengo idea. No tiene nada que ver. Yo más que vidas pasadas, yo creo que fue una marca de la primera vez que me corté el pelo, tal vez, porque me lo corté con un señor ya grande que le temblaban las manos, y era de esos de los que al final te rasuraban y te cortaban todo porque ya les temblaba. Trauma. Y luego te decían, ahí te ve el alcohol. ¡Pum! Ay, papá. Digamos, bueno, yo quiero pensar que viene de ahí, pero no tiene. No tiene. Es una explicación lógica, ¿no? Esa situación. Entonces, pues ahí una vez me fui a cortar el pelo, pues me mandaron cortar el pelo y me corretearon por toda la calle, ¿no? Por fin me pescaron, tenía como 4, 5 años, 6, ni me acuerdo, no entraba a la primaria todavía. Y ahí me llegan agarrado de las manos al peluquero. Y estaba enojado. Imagínate el niño de la selva, ¿no? Así, todo mugroso, mechudo. Ya me sentaron y yo estaba enojado porque me llevan al peluquero. ¿Cómo lo quieres? Me pregunta el peluquero. Rápame, me dice. Sí, rápame. Ah, bueno, y agarra la maquinita y ¡vum! Por el medio. Antes de que te arrepientas, me dice yo agarrando un curón. Sí. Bueno, llego a la casa y me va viendo mi papá. Vas a ver, cabrón. Me está correteando con el cinto. O sea, como que no le gusta ni que me hubiera mechudo, ni que lo retara. Andar pelón. Sí, pelón, o sea, raparme por completo. Son las épocas en las que no puedes decirle que no a una orden o a un gusto de tu papá. Pues, o sea, mi papá siempre pedía las cosas como son y hay que hacerle caso porque nunca me pegaron, pero sí se atrevía, ¿no? A mis hermanos mayores yo sí vi que les tundían y yo, no, mejor no hago nada para que. Pero nada más veía que se decía así, tu madre, ya me hacía bolita. Pero, pues bueno, esas son las historias que traía. Y ahí en tu pueblo no había nahuales esos que transforman en animales y cosas. Hay muchas leyendas de señoras. Por ejemplo, hay una que fue la que más me enganchó, ¿no? Que cierta persona del pueblo decían que por las noches se transformaba en algo, ¿no? En algún animal, algo raro. Y por allá los compas más grandes que yo, más atrevidos, dicen que una noche corretearon a ese animal hasta ver dónde se metía. Sí, o sea, lo más que pudiéramos hacer. Y dice que no lo alcanzaron, pero que uno de ellos tiró una piedra y que le alcanzó a dar en una pierna, ¿no? Ajá. Sí, yo clarito vi, dice que le pegué y se sobó y se fue rengueando, ¿no? Ya, se nos perdió. Al otro día, a esa señora que decían que en la noche se convertía, la vieron rengueando. ¿Y qué animal era? Mis amigos platicaban que era como una especie de burro. Lobo coyote. Lobo coyote. O sea, ahí no hay lobos, en mi pueblo no hay lobos. Hay coyotes. Que son como lobos, pero son flacos, con todos despeinados, así. Casi como el coyote del correcaminos. Exacto, ese perro flaco. Nada más que ahí está caricaturizado, ¿no? Pero ahora resulta que en invierno los coyotes subían al pueblo. O sea, los coyotes andan en una etapa de, no sé si de celo o de, que se dice por ahí que las hormonas o algo los hacen estar como medio topados, ¿no? Y hacen cosas locas, ¿no? Que subían al pueblo a pelearse con los perros de ahí y lo que sea. Entonces, en esas épocas era cuando esa señora famosa aprovechaba para convertirse en coyote, ¿no? Seguramente
animales animales que si alguna persona la viera pudiera decir, no, pues era un coyote. En esta época hay coyotes por todos lados, como para camuflajearse, pues. Sí. Pero esa historia, amigos míos cercanos la contaron. No, la correteamos y una piedra y se sobó, y al otro día a esa señora la vimos. Fíjate que con un paño rengueando, ¿no? Que esa historia es tan común en todos los relatos de historias que personalmente he escuchado, y que así como tú me han contado amigos, todos coinciden en que lo estuvieron viendo y le dieron un disparo, le metió una piedra, le metió un patín, y la persona continúa con esos síntomas, ¿no? Ahora, esto lo podemos ver de varios puntos de vista, ¿no? A lo mejor puedes verlo como que es la misma leyenda en todos lados, o de verdad sucede en todos lados, ¿no? Sí. Porque los incrédulos dirán, pues te cuentan lo mismo, las mismas mentiras en todos lados. Pero los que pueden creer dicen, pues es que somos de donde mismo y... No, es que esas historias yo las he escuchado de pueblos tan incomunicados. Sí. Que no hay nada y coinciden, pues, las historias. Sí, viene pasando un poco como... Tipo La Llorona, sí. Un poco como las culturas cruzando el Atlántico y las de acá, que sin tener comunicación lograron hacer ciertas pirámides iguales o ciertas escrituras iguales. ¿Cómo le hacían, pues? Pues la historia del Arca de Noé se repite en todas las culturas del mundo, con nombres de diferentes dioses. Todos los dioses eligieron un vato, y el vato construyó un barco y subió a 2 animales. Y el que no subió animales se salvó de él. Pero es lo mismo. Y coinciden en todos. Diferentes nombres, pero al final es la misma. Hubo un diluvio universal en la mayoría de las culturas. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por habernos platicado estas narraciones tan chidas y tan costumbristas, ¿no? Sobre todo que son de aquí mismo. Sí. Aquí de la región, ¿no? Sí, cuando yo me acuerdo de esas historias costumbristas que dijiste, yo vuelo la tradición, o sea, si me pongo en la luna llena, la historia de mi abuelo, la luna llena, vuelo el paisaje. O sea, son historias muy chidas porque te sigue vivo el recuerdo. Yo estoy tratando de hacer eso con mi hijo, con palabras. Por ejemplo, palabras de mi pueblo, yo se las inyecto a mi hijo. Sí. O sea, aunque cuando se las escucho me da tanta risa, ¿no? Pero las usa bien, o sea, las usa como debe ser. Y yo le digo a mi suegro, es la única manera de conservar esas palabras que se van a perder, pues. Sí. Entonces, situaciones como esas, las leyendas, a mí me generan recordar a mi abuelo cuando platicaba con él, o sea, es como un rollo muy, muy interesante. Sí, es la memoria oral. ¿Y tu abuelo ya desencarnó? Mi abuelo tiene como 18 años que ya. Órale. Pero se fue hasta que él quiso, ¿no? O sea, como que... Ya se borró y todo. Sí, a mí me tocó estar en la fiesta de los 93 años. Le hicieron una fiesta grande. Incluso se le compuso un corrido. A mí me tocó hacerle la música al corrido. O sea, un primo mío hizo la letra, yo hice la música y le presentamos el corrido ahí en su cumpleaños número 93, creo. Y pues súper emocionado, aguantó creo otros cumpleaños más, pero ya. Y hasta, dicen mis primos, los nietos, hasta para morirse escogió el día que más le gustaba. Él siempre dijo, quiero que en Año Nuevo, esté o no esté yo, vengan y se reúnan. Se murió el 30 de diciembre y lo sepultaron el 31. Y cantidad de gente que fue. Sí. Porque era las épocas decembrinas, pero aparte porque al Señor lo conocían de todos los pueblos de alrededor, bajaban ahí al herrero, pues, con el herrero. Era el herrero del pueblo. Era punto de reunión ahí. Él era el herrero del pueblo, era el único que... A mí me tocó ver trabajos de él, de herrería fina, pero a puro pulso. Forjado, pues. Sí, forjado. A puro martillo. Fíjate, me tocó ver un ¿cómo se llama? Un engrane que hizo para un motor que él compró y que se le rompió el engrane y la empresa no le dio garantía. Dijo, no, es que ¿cómo lo voy a tirar si el motor está nuevo? Y no consiguió engranes por ningún lado. Y le dijo a mi tío, el que trabaja con él, pues lo voy a hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? Sí, lo voy a hacer. Y mi abuelo tenía una situación que cuando en su cabeza empezaba a trabajar, él se sentaba, se rascaba la cabeza y empezaba a cantar una tonadita.
siempre hacía una tonadita como... y rascando. Ya cuando los nietos lo veíamos así, decíamos, shh, está trabajando. El hámster está todo lo que hace. No lo distraiga. Pues total, hizo el engrane y con el uso el engrane quedó como si fuera de fábrica. O sea, nomás le falta el número de serie para que sea de fábrica. Seguramente antes de usarse era rústico, ¿no? Y era el material rudo, ¿no? Pero en el uso quedó limpiecito como de fábrica. Ese engrane todavía existe, mi tío lo tiene y lo muestra como si fuera... Entonces ese señor, pues el herrero del pueblo, bajaron todos los clientes viejos y los clientes nuevos al entierro de él. Entonces se murió en la fecha cuando dijo, quiero que se reúnan, pues se reúnen sí o sí. Entonces... Bueno, pues muy buenas historias, Chuy, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por estar aquí y compartir. Gracias a ustedes y súper... Cuando me hablaron para esto, yo dije, ¿qué voy a hacer? Y me empecé a acordar de situaciones y muy, se disfrutó mucho la plática. Gracias. Para la siguiente sesión que grabes con nosotros, vas a ver que te vas a acordar de otro montón de historias. Seguramente. Son inagotables. Exactamente. Te voy a decir una escena, ¿no? Que íbamos así, íbamos para un rancho y pasamos por otro rancho y estaban todos en el porche. Y el de la camioneta, el que iba manejando, les pregunta a 3 señores que estaban en el porche de una casa: ¿qué hubo, Paco? ¿Qué están haciendo? Aquí platicando mentiras. Se la pasan puro platicar en anécdotas. Sí, hay muchas historias. Te digo, ahorita traje las que estaban como más cercanas a mí y a mi familia, ¿no? Pero hay cantidades. Hay una historia de un señor. Oye, hay una historia de un señor que nunca en su vida trabajó. Y cuenta la leyenda que él en su juventud se encontró un cofrecito con moneditas, ¿no? Él nunca lo dijo abiertamente, pero lo que sí es cierto es que nunca trabajó y era uno de los acoples de mi abuelo en las pisteadas, cada fin de semana. Y varo nunca le hizo falta. No, él siempre se iba más atrás y se traía sus 3, 4 botellas grandotas de licor. De tequila. Ajá, ¿no? Se traía sus coconas ahí para combinarle como mi abuelo y nunca le faltó. Por ahí otras personas dicen que lo llegaron a ver jugando con centenarios de oro. Y los guardaba. Un primo mío, un nieto más grande que creció con mi abuelo, dice que el Señor le llegó a decir: si tú te va bien en la escuela y lo que sea, yo te voy a ayudar para que termines tu carrera. Y él: ¿cómo, Paco? Paco le decían: ¿cómo si no trabajas? Yo te voy a ayudar. Y dice que le enseñó una moneda. Y como estas tengo muchas, y la guardo. Y esa la platica mi primo ya. Hay muchas historias. Ese señor murió con una muerte muy sospechosa. Ya murió hace como unos, ¿qué será? 7 años. Pero muy sospechosa. Muy rara. Esa que no tenía por qué haberse muerto. Muy rara de que duró 3 días. Duró 2 días perdido, que no salía, pero estaba en su casa. Hasta que empezó el cuerpo a oler. La gente tumbó las puertas y lo encontraron ahí muerto. Según muerto de como congestión alcohólica. Pero lo raro es que su casa estaba batida. ¿No? Exacto, sí. Que buscaban. El mismo centenario que traía generó la intriga, ¿no? A alguien. Nunca se supo, pero es raro, ¿no? Tú te quedas pensando y dices, muchas historias van a salir como dices tú. Sí. Bueno, pues nos despedimos de ti ahora sí. Y guárdate más historias. Ya para la otra ya nos vemos más tranquilos. Sí, claro, ya con más calma y nos podemos pasar aquí hasta 3, 4 horas. Bueno, amigos. No, oye, nomás nos traemos un vinito y un tecomate como los de mi abuelo. Bueno, ahí va pues. Chao. Bye.